Tras trajes impecables y decisiones millonarias, se escondía un silencio que Jung Min-ho jamás se atrevió a afrontar. Un hombre que construyó su carrera sobre pilares de control y frialdad, que prefería los números al afecto y los contratos a las caricias. Siempre lo decía con claridad: niños, jamás. Eso es para quienes tienen tiempo de fracasar. Y así vivió, hasta aquel día, en una escuela olvidada por el tiempo, cuando una vocecita inocente se abrió paso entre la multitud y frente a cámaras y empresarios, lo llamó APA. El pequeño cuerpo corrió hacia él con una certeza que lo paralizó. Los familiares ojos rasgados brillaron como si hubieran esperado este momento desde siempre. El público guardó silencio. Los flashes congelaron el instante. Y Min-ho, por primera vez en años, sintió que el suelo se le resbalaba. Intentó retroceder, decir que había habido un error, pero algo lo retenía. No el chico, ni los ojos, sino la sonrisa de una mujer sentada al fondo. Una sonrisa serena, casi cómplice. Na Hye-suk no dijo nada. Solo sonrió. Y eso fue más cautivador que cualquier palabra. Lo que empezó como un malentendido se convirtió en un laberinto emocional que Min-ho no pudo evitar. En los días siguientes, entre investigaciones discretas y recuerdos latentes, reencontró a una mujer que había aprendido a olvidar, Jun Seol-ah. Con ella llegó la verdad que ningún contrato podía deshacer. Un hijo, un pasado negado y un futuro llamando a su puerta con la inocente fuerza de quien solo quiere ser amado. Y allí, en el centro de su propio imperio, Min-ho tendría que elegir entre el poder y la paz que nunca supo que le faltaba. Si te gustan las historias emocionantes como esta, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta qué te pareció esta historia. Esa mañana le pareció normal a Min-ho. Había aceptado participar en el evento benéfico únicamente como estrategia de imagen, un requisito del departamento de marketing para suavizar su reputación inflexible. La escuela era modesta, las paredes desconchadas, los niños demasiado ruidosos. Lo observaba todo desde la distancia, con la serenidad de quien prefiere no involucrarse. Pero algo en el ambiente lo hacía sentir invisible, como si estuviera fuera de lugar, o como si lo observaran ojos que sabían más de lo que debían. Cuando Ha-jun corrió hacia él y lo abrazó por las piernas, Min-ho se quedó paralizado. No fue solo la sorpresa, fue la forma en que el niño lo miraba, con una mezcla de alegría y familiaridad que superaba cualquier coincidencia. Intentó reír, retroceder, incluso decir algo como: «Me estás confundiendo con otra persona». Pero el niño lo abrazó con más fuerza, como si estuviera donde siempre había querido estar. Y entonces, con toda la inocencia del mundo, dijo: «Apa, ¿de verdad viniste?». El silencio que siguió fue incómodo. Las cámaras seguían encendidas. Los profesores intercambiaban miradas nerviosas. Los auxiliares no sabían cómo reaccionar. Min-ho se agachó, intentando soltar al chico con cuidado, pero sintió que algo se le escapaba de las manos. Y entonces lo vio. Al otro lado del patio, sentada en una silla de plástico, había una mujer canosa de expresión tranquila y mirada firme. Na Hye-suk no pareció sorprendida. Simplemente lo observó con la serenidad de quien lleva mucho tiempo esperando este momento. Tras el suceso, Min-ho subió al coche respirando con dificultad. Pidió que se investigara quién era el niño, de dónde venía y quién lo había traído allí. Quería concluir el episodio cuanto antes, pero las horas siguientes solo trajeron más preguntas. El nombre del niño: Ha-jun. 5 años. No constaba el padre. La madre no estaba presente. Tutora legal: Na Hye-suk.
El nombre de la mujer despertó algo en su memoria, como un hilo que reviviera recuerdos que había guardado con llave. Y entonces, como un susurro incómodo, apareció otro nombre: Yoon Seol-ah. Yoon Seol-ah, la mujer a la que amó con una intensidad desmedida años atrás. La mujer a la que abandonó con una nota impersonal, cediendo a la presión de su padre, quien veía la relación como una amenaza para su negocio. Seol-ah era lo opuesto a todo lo que el mundo corporativo permitía: idealista, sensible, espontánea. Cuando desapareció, se juró a sí mismo que era mejor así, que los sentimientos eran debilidad. Pero ahora, al escuchar ese nombre asociado a un niño que lo llamaba padre, todas sus certezas se derrumbaron silenciosa y cruelmente. Esa noche, Min-ho no durmió. Revisó mensajes antiguos, buscó registros, escudriñó el pasado como un hombre al borde del abismo. Llamó a contactos discretos, exigiendo información, y cuando por fin recibió una foto reciente de Seol-ah, con Ha-jun en brazos, su mundo dio vueltas. El parecido entre él y el chico era innegable. No era solo una impresión, era sangre, era verdad. Una verdad que alguien había ocultado durante 5 años, y que ahora llamaba a su puerta con la fuerza del abrazo de un niño. El día siguiente amaneció nublado. Min-ho fue en coche al pequeño pueblo donde se encontraba la casa de Na Hye-suk. No le avisó. No trajo ayudantes. Simplemente fue, como un hombre común y corriente. Y cuando ella abrió la puerta, con un delantal floreado y una expresión serena, no supo qué decir. Ningún guión podría contener esa escena. Ningún manual de CEO podría prepararlo para enfrentarse a la mujer que sabía más de su propio hijo que él. Na Hye-suk simplemente sonrió. No dijo, lo sabía, ni me lo esperaba. Simplemente lo invitó a pasar. La habitación era sencilla. Olía a pastel recién hecho y a libros infantiles. Había juguetes esparcidos, dibujos pegados en las paredes, y una paz que contrastaba con el caos interior de Min-ho. Se sentó sin saber por qué. Na Hye-suk le sirvió té, como si reanudaran una conversación interrumpida. Y entonces habló, con firme dulzura. Puede que no hayas elegido ser padre, pero él te eligió a ti. La frase atravesó a Min-ho como una cuchilla silenciosa, porque, por primera vez, sintió que no era el centro de esta historia. Simplemente era alguien llamado a amar. Min-ho no sabía cómo responder. Sostenía la taza con firmeza, pero sus pensamientos corrían a 1000. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Cómo era posible hablar de algo tan serio? Un niño escondido durante años, con ese tono dulce, casi maternal. Pero Na Hye-suk no parecía interesada en acusarlo. No exigió explicaciones, no lo confrontó con sentimientos heridos. En cambio, habló de Ha-jun, de lo curioso que era, de lo mucho que le encantaba dibujar dragones y escribir cartas a Appa, que algún día me encontrará. Y al oír esto, Min-ho ya no pudo fingir fuerza. Se quedó sin aliento. Sabía que había fracasado. En ese momento, Min-ho comprendió que el silencio puede doler más que las palabras. La ausencia, la omisión, el tiempo pasado sin darse cuenta. Todo pesaba como piedras invisibles sobre sus hombros. Aún así, quería comprender. Quería saber por qué Seol-ah no se había acercado a él. ¿Por qué había decidido criar sola a Ha-jun? Y Na Hye-suk, sin rodeos, respondió: porque creía que ya habías tomado tu decisión. Esa frase resonó como un cruel recordatorio. En efecto, él había elegido. Había elegido el imperio, el apellido, la aprobación de su padre. ¿Y ahora era demasiado tarde para echarse atrás? Afuera de la casa, las risas de los niños rompían la atmósfera densa.
Ha-jung correteaba por el patio con otros niños del vecindario. Al ver a Min-ho por la ventana, lo saludó con entusiasmo. ¡Apa! ¡Has vuelto!, gritó, como si fuera natural, como si Min-ho siempre hubiera estado allí. El CE. O simplemente levantó la mano tímidamente, sin saber si sonreír o llorar. Nunca había estado acostumbrado a este tipo de escena, pero sintió, por primera vez, que había algo en este chico que lo sacaba de sí mismo, como si Ha-jun reconociera, sin dudarlo, lo que él mismo aún negaba. De regreso, Min-ho condujo sin encender la radio. El silencio en el coche era denso. Pensó en Seola. ¿Dónde estaba? ¿Seguía enfadada? ¿Había aceptado su ausencia? Decidió buscarla. No por impulso, sino porque necesitaba mirarla a los ojos y comprender lo sucedido. Necesitaba disculparse, aunque no hubiera perdón. Cuando logró concertar una cita, fue ella quien eligió el lugar. Una pequeña cafetería donde soñaban con una vida sencilla, antes de que todo se derrumbara. El reencuentro fue como un puñetazo silencioso. Seola entró con la misma ligereza de antes, pero con una mirada más madura. Había dolor, sí, pero también dignidad. No lloró, no gritó, no preguntó por qué la había dejado. Simplemente se sentó, juntó las manos sobre la mesa y dijo: «Él sabe que existes, siempre lo ha sabido». Min-ho intentó explicar, tartamudeó, se disculpó. Contó cómo lo habían presionado, cuánto miedo había sentido, cómo creía que estaba haciendo lo correcto. Pero cada palabra parecía frágil ante la fuerza silenciosa de Seola. No quería excusas, solo quería proteger a su hijo. «¿Qué quieres ahora, Min-ho?», preguntó ella en voz baja pero firme. Y él no pudo responder de inmediato. Lo quería todo. Quería recuperar su tiempo, quería conocer a su hijo, quería reparar el daño, pero sabía que no podía irrumpir y ocupar espacio. Así que, sinceramente, dijo: «Quiero merecer la oportunidad de ser padre». Era la primera vez que Min-ho se oía decirlo en voz alta. Y algo cambió allí. No en ella, sino en él. Por primera vez, abrazaba un deseo real, sin la protección del orgullo. Seolah lo miró fijamente durante varios segundos. Luego respiró hondo. Ha-jun no necesita un CEO, necesita un hombre presente. Si estás dispuesto a empezar de cero, podemos hablar. Eso era todo lo que podía pedir. No era un perdón inmediato, ni una reconciliación romántica. Era una invitación a crecer. Y Min-ho, por primera vez, aceptó una propuesta sin firmar, con el corazón al descubierto, su miedo al descubierto. No sabía cómo ser padre, pero quería intentarlo. Y eso, en ese momento, fue suficiente. En los días siguientes, Min-ho empezó a visitar a Ha-jun con frecuencia. No le llevaba juguetes caros ni le hacía promesas. Simplemente se sentaba con él, escuchando sus historias, viendo dibujos animados que no entendía y riéndose de chistes malos. Poco a poco, aprendió el lenguaje de la infancia, un lenguaje hecho de presencia y paciencia. Ha-jun lo recibió con naturalidad, como si siempre hubiera sabido que su reencuentro era solo cuestión de tiempo. No pidió nada, simplemente sonrió, y lo llamó Apa con una ternura que derretía cualquier armadura. Mientras tanto, el ambiente de la empresa empezó a cambiar. Los empleados notaron algo diferente en el CEO. Seguía siendo exigente, pero ya no gritaba tanto. Escuchaba más. Algunas reuniones se pospusieron por motivos personales, algo antes impensable. Min-ho empezó a comprender que el liderazgo no se trataba solo de dar órdenes frías, sino también de inspirar con humanidad.
Y todo esto porque un niño de 5 años lo llamaba papá, sin pedir nada a cambio. La transformación fue sutil, pero real, y a nadie le sorprendió más que a él mismo. Sin embargo, el cambio no agradó a todos. Algunos accionistas comenzaron a cuestionar sus decisiones más humanas. Comenzaron a circular rumores sobre su vida personal. Una de las reuniones del consejo fue particularmente tensa, con indicios de que estaba perdiendo el foco. Min-ho escuchó en silencio. Antes, habría reaccionado con frialdad, reafirmando su autoridad. Pero ahora, simplemente dijo: si liderar con humanidad es un problema, entonces quizás sea hora de reconsiderar lo que estamos construyendo. Fue la primera vez que antepuso sus valores a las ganancias. Y fue la última vez que alguien dudó de su fuerza. A medida que el mundo corporativo se adaptaba a la nueva versión de Jeong Min-ho, su relación con Ha-jun floreció silenciosa pero poderosamente. Cada visita era un aprendizaje silencioso. Descubrió que a su hijo le encantaba el manga, le daban miedo los truenos y soñaba con ser un inventor de nubes. Un domingo por la tarde, Ha-jun lo invitó a construir una casa de cartón en el patio trasero. Min-ho, vestido con traje y zapatos caros, se arrodilló en el suelo, se ensució las manos, y por primera vez en décadas, olvidó que había un mundo más allá de ese momento. Y sonrió, no con los labios, sino con toda el alma. Jun Seola observaba desde la distancia. Había cautela en su mirada, pero también esperanza. Vio el esfuerzo de Min-ho, sus genuinos intentos por estar presente, pero también sabía cuánto les dolía aún el pasado. No habían hablado de ellos, solo de Ha-jun. Y eso fue a la vez un alivio y una carga. Una noche, cuando su abuela tuvo que ser hospitalizada por una leve crisis de salud, Min-ho se ofreció a cuidar al niño. Seol-ah dudó, pero cedió. Cuando regresó horas después, encontró a padre e hijo durmiendo en el sofá, abrazados, como si ese vínculo siempre hubiera existido. La imagen quedó grabada en su mente. Esa madrugada, Seol-ah lloró sola en el baño, no por arrepentimiento, sino por todo lo que les había arrebatado, por todas las cartas que nunca escribió, por las noches que sostuvo la mano de su hijo enfermo sin nadie a quien llamar. Y ahora, ver a Min-ho allí, presente, la hizo sentir una mezcla confusa de gratitud y dolor. El tiempo no regresa, pero a veces se recompone con gestos sencillos. Y eso, quizás, fue suficiente para seguir adelante. Un día, Ha-jun insistió en que su padre lo llevara a la escuela. «Quiero que mis amigos conozcan a mi apa», preguntó Min-ho dudó. La idea de exponerse, de ser visto fuera del puesto del CEO, lo incomodaba. Pero cedió. Y así fue como, con una mochila azul a la espalda de su hijo y una taza de café en la mano, cruzó las puertas de la escuela rural donde todo comenzó. Los maestros susurraron. Los niños lo rodearon. Y Ha-jun lo presentó con orgullo. «Este es mi apa. Ha venido a recogerme otra vez». Entre esas miradas curiosas, una figura familiar apareció en el pasillo. La directora, sorprendida, lo saludó con una amable sonrisa. Min-ho le dio las gracias. Hizo una ligera reverencia y se dirigió al patio. Allí, se sentó en un banco, esperando a que sonara el timbre. Los padres que lo reconocieron murmuraron entre ellos. Algunos tomaron fotos discretamente, pero a él no le importó. Por una vez, no era el CEO del grupo JML. Era simplemente el padre de Ha-jun. Y esa era la única identidad que realmente importaba en ese momento. La semana siguiente, la escuela organizó una función especial con los alumnos.
Cada niño realizaría una breve presentación para sus padres y tutores. Ha-jun, que solía ser tímido, insistió en cantar una canción solo. Quiero cantarle a Appa. Minho no sabía qué esperar, pero se sentó entre el público con el corazón acelerado. Cuando el chico subió al escenario, sosteniendo un micrófono con ambas manos, y comenzó a cantar con voz temblorosa pero decidida, algo se rompió en su interior. Un viejo muro, un dolor reprimido. Las lágrimas fluyeron, y no intentó ocultarlas. La canción hablaba del amor que espera, de familias reunidas. Al final, Ha-jun lo miró fijamente y sonrió. El público aplaudió. Minho, aún con lágrimas en los ojos, se levantó y caminó hacia el escenario. Sin decir una palabra, abrazó a su hijo delante de todos. No hubo discursos ni posó para fotos. Solo un abrazo silencioso, pero tan significativo que nadie se atrevió a interrumpirlo. Fue en ese momento que algo cambió. No solo entre ellos, sino en los ojos de todos a su alrededor. Ahí, Jong Min-ho dejó de ser solo un nombre poderoso. Se volvió humano. Esa noche, Seo-la recibió una llamada inesperada. Era el padre de Min-ho, el mismo que había roto con ella años atrás. Se había enterado del incidente en la escuela por los periódicos. Había una extraña vacilación en su voz, una mezcla de orgullo y vergüenza. El chico se parece mucho a él, ¿verdad? Fue todo lo que pudo decir. Seol-a no respondió. Sabía que la llamada era más que curiosidad. Era un eco del pasado intentando redimirse. Pero ya no quería revivir viejas historias. Ahora, lo único que importaba era el presente que Ha-jun estaba ayudando a construir. Días después, el padre de Min-ho apareció sin avisar en casa de la señora Na. Llevaba un juguete antiguo de madera que había pertenecido al propio Min-ho de niño. El anciano empresario no sabía cómo iniciar una conversación con su nieto. Se quedó allí, mirándolo fijamente, hasta que Ha-jun rompió el silencio con naturalidad. ¿Eres el Appa de mi Appa? Todos rieron, y con esa risa se rompió el hielo. Min-ho observaba la escena desde la distancia, sin intervenir. Esto era más grande que cualquier plan que hubiera podido tener. Era la vida, por fin, encontrando su propio camino. Fue en ese momento que Min-ho comprendió que no todo tiene que estar controlado, que hay cosas, como el amor, los hijos, los encuentros, que simplemente ocurren, y que, por aterradoras que parezcan, son justo lo que faltaba. Desde ese momento, dejó de correr. Empezó a existir, y eso marcó la diferencia. Los meses siguientes fueron como una reconstrucción invisible, sin grandes anuncios, sin revoluciones drásticas, solo pequeños gestos que, al combinarse, lo transformaron todo. Min-ho empezó a adaptar su rutina para pasar tiempo con Ha-jun. Cambió las cenas con inversores por noches de lectura infantil. En lugar de volar a Tokio para otra fusión multimillonaria, pasó el fin de semana construyendo un castillo de almohadas en la sala de Seo-la. Y se dio cuenta, para su sorpresa, de que ninguno de estos sacrificios lo hacía sentir más pequeño. Al contrario, por primera vez, se sentía completo. Seo-la, por su parte, mantenía los pies en la tierra. Seguía sin haber una reconciliación romántica, sin promesas de futuro. Pero sí había respeto, diálogo, complicidad silenciosa. Compartían la crianza de Ha-jun con naturalidad, como si se hubieran preparado para ello toda la vida. A veces, lo veía sonreírle a su hijo o esforzarse por memorizar un poema para la escuela, y pensaba, ¿es este el mismo hombre que me dejó? La respuesta era no. Algo había cambiado.
no desde fuera, sino desde dentro. Y ese, quizás, era el mayor milagro. Na Hye-sok, siempre atenta, lo observaba todo con una discreta sonrisa. Nunca decía, «Te lo dije». Simplemente era el refugio de todos. Una tarde lluviosa, mientras Min-ho le secaba el pelo a Ha-jun después de la ducha, le entregó un sobre. Dentro, una vieja carta. Era de Seol-a, escrita 5 años antes, pero nunca enviada. La leyó en silencio, con el corazón dolido. La carta hablaba de miedo, de ausencia, de un amor que tuvo que enterrar para sobrevivir, pero también hablaba de esperanza. Y terminaba con una frase que se le quedó grabada. «Si alguna vez vuelves, sé mejor persona». Eso lo hirió, porque ahora, más que intentar arreglar el pasado, quería honrar el presente. Para el cumpleaños de Ha-jun, organizó una pequeña fiesta en el jardín de la escuela. Nada extravagante, solo familia, amigos cercanos, niños felices y un pastel horneado por la señora Na. Durante la celebración, Min-ho hizo algo inesperado. Tomó el micrófono. Estaba nervioso. No era de los que dan discursos fuera de la oficina, pero respiró hondo y dijo: «Hace 5 años, perdí la oportunidad de estar aquí. Hoy sí. Y quiero que sepan que este es el contrato más importante de mi vida». El público aplaudió. Seola sonrió. Ha-jun corrió a abrazarlo. Más tarde esa noche, con las luces apagadas y los niños dormidos, Min-ho y Seola se sentaron uno junto al otro en el patio trasero. El silencio entre ellos no era incómodo. Era cómodo. Él la miró y preguntó sin rodeos: «Si te dijera que todavía te amo, ¿cambiaría algo?» Seol-a tardó un momento en responder. Luego dijo: «¿Te cambiaría a ti o a nosotros?» Y en ese instante, él comprendió. No se trataba solo de recuperar un amor perdido. Se trataba de merecerlo, de no repetir los mismos errores. Así que, en lugar de prometer el mundo, le tendió la mano. «¿Empezamos desde el principio?» Ella le tomó la mano, y eso fue todo. La noticia de la transformación de Min-ho comenzó a difundirse. Los artículos promocionaban el nuevo perfil de liderazgo del CEO de JML. Algunas revistas lo consideraban un ejemplo de cómo reconectar la vida personal con el éxito empresarial. Pero él le prestó poca atención. El verdadero reconocimiento estaba en los ojos de su hijo cuando decía: «Apa, ¿viste mi dibujo?» O en el susurro: «Buenas noches», con la cabeza apoyada en el hombro. Nada de esto llegó a los titulares, pero era lo único que importaba. Un día, mientras ordenaba un viejo armario en casa de la señora Na, Ha-jun encontró un álbum de fotos. Se sentó en el suelo, curioso, y empezó a hojearlo. Vio fotos de su joven madre y de su padre en eventos lejanos, de una época en la que aún no sabían que serían una familia. Llamó a Min-ho y señaló una foto. «Tú y Oma eran adorables, ¿verdad?» Min-ho sonrió. «Todavía lo somos». El chico pensó un momento y luego preguntó: «¿Te vas a casar?» Min-ho miró a Seol-a, quien rió. «Ya tenemos lo que más importa, a ti». Y el chico sonrió con satisfacción, como si hubiera recibido la respuesta que esperaba. Poco a poco, todo empezó a encajar. Ya no había urgencia. Ya no había miedo. Solo la vida real, con su pequeño caos y su gran belleza. Min-ho aprendió a ser padre sin manuales, con errores y aciertos. Seol-a volvió a escribir poesía en su tiempo libre. Ha-jun creció fuerte, curioso, rodeado de amor. Y la señora Na continuó sirviendo té en tiempos difíciles, como si comprendiera que el mundo puede sanar, taza por taza. Min-ho nunca volvió a decir que los niños eran una distracción. Todo lo contrario. En una entrevista reciente,
Cuando le preguntaron por su mayor logro, respondió sin dudar: descubrir que no era demasiado tarde para amar. Y eso fue más contundente que cualquier informe trimestral. Fue en una tarde dorada, cuando Min-ho, caminando junto a Ha-jun por un parque tranquilo, tuvo una revelación sencilla pero profunda. El niño le apretó la mano con fuerza, hablando con entusiasmo de hormigas y aviones de papel. Y Min-ho, por un instante, deseó que el tiempo se detuviera. No había contratos que firmar, reuniones que dirigir, metas que superar. Solo existía ese momento, y en él una sensación de paz que nunca había conocido. Ese era el verdadero éxito, formar parte de la vida de alguien que te ama sin presiones. Poco a poco, su relación con Seola adquirió nuevas formas. No hablaban de volver, de etiquetas ni promesas. Simplemente dejaban que el tiempo juntos sanara las heridas. Algunas noches, después de acostar a Ha-jun, conversaban en el balcón, escuchando la brisa y compartiendo silencios. Min-ho, que antes temía cualquier emoción que no pudiera controlar, ahora se permitía sentir. Y cuanto más se permitía sentir, más se daba cuenta de cuánto había perdido intentando protegerse. Seola nunca decía, te perdono, pero su mirada decía, te veo. Y eso era más fuerte que cualquier palabra. Meses después, en un evento corporativo, Min-ho recibió una sorpresa inesperada. Un grupo de empleados de la empresa había iniciado un proyecto social en su nombre, inspirados por la transformación que habían presenciado. Se estaban renovando escuelas rurales y los niños recibían apoyo psicológico y educativo. Al final de la presentación, apareció una foto en la pantalla. Min-ho, arrodillado en el suelo, ayudando a Ha-jun a montar un puesto de juguetes. El auditorio se quedó en silencio. No era el CEO quien hablaba, era el hombre, el padre, el hijo renacido. Simplemente sonrió. Y, por primera vez en público, lloró. Tras el evento, un periodista se le acercó con curiosidad. Señor Jong, ¿qué lo motivó a cambiar tanto su actitud sobre su vida personal? Respondió con calma. Un niño me llamaba Apa antes de saber lo que era ser padre. A veces hace falta una sorpresa para recordarnos que seguimos siendo humanos. La respuesta se viralizó, pero para él no importaba. No era una estrategia, era la verdad. Y la verdad, aprendió, es lo que nos queda cuando todo lo demás se derrumba. En casa, la vida seguía con su sencillez. Ha-jun perdió un diente, obtuvo una estrella dorada en la escuela y montó un berrinche porque no quería comer brócoli. Y Min-ho, con paciencia, aprendió a ser padre en cada detalle. Un día, al recogerlo de la escuela, vio a su hijo defender a un compañero que sufría acoso escolar. Mi apa dice que tenemos que cuidar de los marginados. Min-ho sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca lo había dicho con palabras, pero parecía que había logrado enseñar con hechos. Na Hye-suk, con la salud ya un poco más frágil, empezó a pasar más tiempo en cama, pero su lucidez se mantuvo intacta. Un día, llamó a Min-ho y le tomó la mano. No solo te sorprendió un niño, te salvó ella. Él no respondió. Simplemente bajó la cabeza y dejó caer una lágrima, porque sabía que era verdad. Y porque, en el fondo, no había otra manera de agradecerle todo lo que esa mujer había hecho por él en silencio. En una noche especial, Seola ofreció una pequeña cena en casa, con los tres presentes. Fue sencilla: arroz, carne, verduras y el famoso té de la señora Na. Durante la comida, Ha-jun los miró a ambos y dijo, «Si se casan, ¿puedo llevar los anillos?» Ambos rieron sin responder. Pero ahí,
En la mirada que intercambiaron, había un sí silencioso, aún sin fecha, pero lleno de intención. Aprendieron que el amor no necesitaba declaraciones grandilocuentes, bastaba con estar presente, todos los días. En un viaje de fin de semana al campo, los tres caminaron por un camino de tierra rodeado de árboles. Ha-jun corría delante, riendo. Seol-ah sostenía el brazo de Min-ho, y él, al contemplar aquella escena, pensó en cómo la vida puede sorprender. Años atrás, creía que amar era exponerse, que tener hijos era una debilidad. Ahora, veía que era precisamente allí, en ese aparente caos doméstico, donde residía su mayor fortaleza. Una fortaleza hecha de cariño, de presencia, de silencio compartido. Al regresar a Seúl, Min-ho decidió hacer algo simbólico. En su oficina, quitó el viejo cartel de eficiencia y control de la pared, que colgaba justo detrás de su silla. En su lugar, colocó un dibujo de Ha-jun, 3 figuritas tomadas de la mano, bajo un sol amarillo y un cielo azul garabateado. Debajo, el título, Mi familia. Al verlo, los directores se sorprendieron, pero nadie se atrevió a preguntar, porque todos lo entendían. El hombre que construyó imperios ahora construía algo aún más grande, un hogar. Más tarde ese año, Min-ho decidió dar un paso aún más simbólico. Invitó a Seol-ah y a Ha-jun a acompañarlo en un breve pero significativo viaje de negocios. Una visita a la antigua sede de la empresa de su padre, donde se había formado bajo presión y rigor. El lugar, lleno de recuerdos difíciles, era ahora solo un edificio frío. Pero Min-ho quería mostrarle a su hijo que algunas estructuras existen para ser reformadas, tanto por dentro como por fuera. En la sala principal, se arrodilló junto a Ha-jun y dijo: «Aquí es donde aprendí a ser fuerte. Ahora estoy aprendiendo a ser completo». Durante la visita, Seol-ah notó lo diferente que era Min-ho. No era solo su forma de hablar con el personal, ni su forma de saludar respetuosamente a quienes de otro modo habría ignorado. Era su forma de escuchar, su forma de mirarlos a los ojos, su forma de tomar la mano de su hijo sin prisas. Esto era más que un cambio de comportamiento, era sanador. Y ella, que se había preparado para una vida de resistencia, comenzó a permitirse soñar de nuevo. No con castillos ni finales perfectos, sino con una rutina sincera, llena de amor diario. Una tarde lluviosa, Ha-jun enfermó con fiebre alta. Era la primera vez que Min-ho entraba en pánico. Permaneció junto a su cama, cambiándole compresas, llamando a médicos, haciendo preguntas que no podía controlar. Seol-ah, tranquila, lo ayudó a respirar. De eso se trata el cariño, de no saber qué hacer, pero estar ahí. Cuando la fiebre bajó y el niño se durmió con la cabeza en el regazo de su padre, Min-ho lloró en silencio. Esto era lo que nunca le habían enseñado, que la vulnerabilidad es parte del amor. Con el tiempo, Ha-jun empezó a escribir cuentos en un cuaderno. Eran relatos sencillos sobre héroes que desconocían su fuerza hasta que alguien los llamaba. Min-ho leyó uno y guardó silencio durante largos minutos. La historia contaba sobre un rey solitario que vivía en una torre alta, rodeado de oro y espejos. Un día, un niño aparece y lo llama padre. El rey, asustado, decide bajar de la torre y aprender a vivir entre la gente. Al final, el rey se convierte en jardinero. Cuando Min-ho le preguntó por qué se había convertido en jardinero, Ha-jun respondió: «Porque ahora se encarga de todo». Seol-ah escuchó la respuesta y no pudo contener las lágrimas, porque ahí, en esa frase infantil, yacía toda la trayectoria de Min-ho, un hombre que aprendió a cuidar, a diluir lazos,
apodar su orgullo. Un hombre que pasó de querer ser temido a querer ser amado, primero por sí mismo, luego por los demás. El imperio que construyó no se derrumbó por eso. Al contrario, se volvió más sólido, más humano, más genuino. En la fiesta de fin de año de la empresa, Min-ho subió al escenario con Ha-jun en su regazo. Todo el público, compuesto por ejecutivos, empleados y familiares, guardó silencio mientras él decía: «Para esto trabajo, no para ser el mejor, sino para estar presente». El tímido chico saludó. Y con ese gesto, más que cualquier informe financiero, Min-ho presentó el mayor logro de su vida, su transformación. Al final del evento, un empleado veterano se acercó y le dijo: «Nunca imaginé verte así, pero ahora lo entiendo. Esto es verdadero poder». Min-ho sonrió, le dio las gracias y se acercó a Seol-ah, quien lo esperaba junto al buffet con un vaso de jugo y una mirada que decía: «Has llegado». Y supo que había llegado, no a un lugar, sino a un estado de ser. Su relación se mantuvo discreta, sin prisas. Caminaban con calma. Pero un fin de semana soleado, durante un paseo por el parque donde todo empezó, Min-ho se arrodilló ante ella. Sin anillo, sin público, sin guión. Simplemente le tomó la mano y le dijo: «Quiero envejecer a tu lado, no como un CEO, no como un héroe, como un hombre, como un padre, como alguien que aprendió a amar de ti». Seola, conmovida, respondió con una sonrisa: «Te tomaste tu tiempo, pero llegaste». Ha-jun, que estaba justo detrás de ellos pateando piedras, corrió hacia ellos y les preguntó: «¿Nos hacemos una foto familiar?». Se rieron. Y así lo hicieron. No había filtros ni poses perfectas. Solo 3 personas con miradas que se unían como raíces que finalmente encontraban el terreno adecuado. La vida, en esa instantánea, parecía haber encontrado por fin su eje. Esa misma semana, Ha-jun llevó la foto revelada a la escuela. Durante una actividad sobre la familia, se le pidió a cada niño que pegara una imagen y contara una historia. Cuando llegó su turno, se paró frente a la clase, dibujando en la mano y pegando la foto en la esquina. «Esta es mi familia. Mi apa era un hombre muy ocupado, pero bajó de la torre y ahora nos cuida». Los profesores se conmovieron. Algunas madres, que antes veían a Min-ho con recelo, comenzaron a mirarlo con silenciosa admiración. El nombre de Min-ho se asoció con algo que jamás imaginó: sensibilidad. Los periódicos dejaron de llamarlo simplemente líder despiadado y comenzaron a cubrir su trayectoria como padre. Pero ya no le importaban las etiquetas. Aprendió que la fama no es sinónimo de valor y que su mayor valor residía en saber quién era cuando se apagaba la luz. En casa, era simplemente el apa de Ha-jun, el compañero de Seol-ah y el respetuoso yerno de la señora Na. Una noche, después de acostar a Ha-jun, Min-ho entró silenciosamente en la habitación de la señora Na, se sentó junto a su cama y le tomó la mano. «Gracias por cuidar de lo que abandoné sin darme cuenta». Ella sonrió con los ojos cerrados. «No lo abandonaste. Simplemente no estabas listo. Ahora sí». Lloró como un niño. Y en ese llanto, una mezcla de arrepentimiento y gratitud, algo se perdonó en su interior. Algo que ni siquiera sabía que aún dolía. Para el cumpleaños de Seol-ah, Min-ho preparó algo sencillo pero significativo. Cocinó por primera vez en su vida, con la ayuda de tutoriales y desastres culinarios, y preparó una cena solo para los dos. Cuando ella llegó, encontró la mesa puesta, las velas encendidas y a Ha-jun dormido en el sofá, exhausto de tanto reírse. Min-ho estaba nervioso con el delantal puesto.
pero había un brillo en sus ojos que decía, «Lo estoy intentando por ti». Y ella, conmovida, comprendió que esto es amor, no grandes gestos, sino pequeñas ofrendas diarias. Esa noche bailaron juntos por primera vez. No había música, solo el suave sonido de la lluvia afuera. Min-ho, con las manos en la espalda de Seola, dijo suavemente, «Me enseñaste a existir». Y ella respondió, «Tú elegiste existir. Yo solo estaba aquí». Entre ellos, había algo más grande que el reencuentro. Había construcción. Ladrillo a ladrillo, reconstruían una historia que el mundo creía terminada. Pero el amor, cuando es verdadero, no termina. Solo espera el momento adecuado. Un día, Min-ho recibió una carta anónima. Era de su madre, quien lo abandonó de pequeño y nunca volvió a saber de él. La carta hablaba de arrepentimiento, distancia y cobardía. Decía que lo había observado desde lejos y que, al ver el padre en el que se había convertido, se sentía orgullosa. Por primera vez, Min-ho no respondió con enojo. Guardó la carta en una caja donde guardaba sus recuerdos más preciados. El primer dibujo de Ha-jun, la vieja carta de Seola, un pétalo seco de la primera flor que le habían regalado. Y allí, entre recuerdos, dejó que el pasado descansara en paz. Con el tiempo, se dio cuenta de que cada parte de su antiguo dolor se había convertido en un puente. Donde antes había muros, contra el amor, contra la fragilidad, contra la pérdida, ahora había pasajes. Y no fue un mentor ni un libro quien le enseñó esto. Fue un niño que lo llamó Appa, antes de que creyera merecedor de ese nombre. Y esa llamada, repetida a diario, fue su oración personal. Un recordatorio constante de que el amor es la mayor valentía. En una conferencia internacional de directores ejecutivos, Min-ho fue invitado a hablar sobre liderazgo humanizado. Subió al escenario sin diapositivas ni números, solo una anécdota. Contó el día en que un niño lo abrazó delante de todos y lo llamó papá. Habló sobre el miedo, la culpa y el cambio. Al final, mostró el dibujo de Ha-jun, el de las 3 figuritas tomadas de la mano. El público lo ovacionó de pie. Algunos lloraron, otros reflexionaron, pero todos se fueron con una certeza. El mundo necesita líderes que sepan amar. Al volver a casa, encontró a Ha-jun durmiendo en el sofá, con un libro en las manos y el rostro sereno. Seola lo esperaba en la cocina, como siempre. Él la abrazó en silencio. ¿Todo salió bien?, preguntó ella. Sí, respondió él, pero lo mejor de mi noche es estar aquí. Y ella sonrió, porque lo sabía. Esa casa, ese momento, ese abrazo, fue allí donde el éxito finalmente cobró sentido. Con el paso del tiempo, Ha-jun empezó a hacer preguntas más complejas. Quería saber por qué Appa tardaba tanto en aparecer, por qué no estaba presente cuando nació. Min-ho sentía un nudo en la garganta cada vez que le hacían estas preguntas, pero aprendió a no rehuirlas. Se sentaba en el suelo junto a su hijo y le explicaba con la sinceridad que un corazón preparado puede ofrecer. Estaba atrapado en un mundo que me enseñó a temer al amor, pero tú me liberaste con un abrazo. Ha-jun escuchó en silencio y luego dijo, «Te perdono, Appa». Y en esas palabras se encontraba una sanación que ningún libro podría explicar. Una mañana, Min-ho llevó a Ha-jun a un viejo campo de girasoles, donde solía pasear con su madre de niño. El lugar estaba medio olvidado, pero aún vivo. Mientras caminaban entre las altas flores, le contó a su hijo historias que nunca había compartido con nadie. Sobre la ausencia de su madre, sobre la rigidez de su abuelo, sobre cómo aprendió a callar en lugar de sentir. Ha-jun escuchó atentamente, como si comprendiera más de lo que su edad le permitía.
Finalmente, recogió una flor caída y se la entregó a su padre. Ahora puedes recordar esto con cariño. Y Minho supo que era cierto. Un fin de semana soleado, decidieron visitar un orfanato cerca de la ciudad. Ha-jun quería donar juguetes. Minho inicialmente pensó que sería solo una visita simbólica, pero al ver a esos niños, muchos sin el nombre de su padre en sus actas de nacimiento, algo lo conmovió profundamente. Pasó horas allí, escuchando historias, mirando sus rostros, leyéndoles como le había leído a su hijo. Y al regresar a casa, le propuso a Seol-A crear un programa de apoyo educativo a través de la fundación de la empresa. Ella sonrió. Ahora puedes plantar donde antes solo construías muros. La abrazó y sintió que este era el comienzo de algo más grande. La señora Na, cada vez más frágil, comenzó a requerir cuidados constantes. Minho, sin dudarlo, contrató al mejor personal de enfermería, pero también se aseguró de estar presente. Se sentaba a su lado todas las noches, contándole cómo le había ido el día, las travesuras de Ha-jun, cómo Seol-A comenzaba a reír más con la edad. Un día, ella le apretó la mano y le dijo: «Puedo irme en paz. Estás donde debes estar». Y él lloró, por la inminente pérdida, pero también por la gratitud de haber tenido la oportunidad de ser guiado por esa mujer. Cuando llegó la despedida, fue apacible. La señora Na se fue durmiendo, en una tarde serena, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en el rostro. El velorio fue sencillo, con flores silvestres y música suave. Minho pronunció un discurso breve pero emotivo. No era mi abuela de sangre, pero era mi madre de alma. Seol-A lloró en silencio. Ha-jun apretó con fuerza la mano de su padre. Y en ese momento, el ciclo se completó. La mujer que acogió, protegió y enseñó, ahora descansaba. Y su legado viviría en cada gesto de amor, construido con serenidad. Meses después, Minho decidió transformar la antigua casa de la señora Na en un centro de apoyo para madres solteras y niños sin registro paterno. El proyecto se llamó Casa de la Esperanza Hisuk. La inauguración fue conmovedora. Seol-A cortó la cinta simbólica. Ha-jun plantó el primer retoño en el jardín. Y Minho, al contemplar ese espacio, sintió que finalmente estaba devolviendo todo lo que había recibido. No con dinero, sino con significado. Y ese, para él, era el verdadero concepto de riqueza. En una de estas visitas a la Casa de la Esperanza, una adolescente embarazada le preguntó a Minho si siempre había querido ser padre. Él respiró hondo, se arrodilló a su altura y respondió: «No, he pasado toda mi vida huyendo de ello. Pero cuando lo acepté, descubrí que era la parte de mí que más necesitaba existir». La chica sonrió y dijo: «¿Entonces también hay esperanza para mí?». Él le tomó la mano y respondió: «Donde hay valentía, siempre hay esperanza». Esa frase se extendió por las redes sociales, pero lo que importaba era la mirada en los ojos de aquella joven, ahora llena de vida. Un día, Ha-jun pidió visitar la oficina de su padre. Nunca había estado allí. Minho lo acompañó. Le mostró su escritorio, los cuadros, los libros. Cuando el niño vio la foto familiar sobre el escritorio, la señaló y dijo: «¿Así que aquí es donde nos recuerdas cuando trabajas?». Minho respondió: «Aquí es donde recuerdo por qué vale la pena trabajar». Ha-jun, con su sabiduría infantil, añadió: «Así que este lugar es solo la mitad de tu trabajo, la otra mitad es ser mi apa». Minho sonrió. Esa era la verdad más clara que había escuchado en ese edificio. Seol-A
quien seguía todo con la serenidad de quien aprendió a esperar el momento oportuno, comenzó a publicar sus poemas en un blog personal. Escribía sobre el amor que perdura, sobre madres solteras, sobre posibles reencuentros. Un día, uno de sus poemas se hizo viral. Un día regresó, no con promesas, sino con presencia, y lo volvía a amar, porque ahora sabía quedarse. Minho lo leyó esa noche, en silencio, y lloró en silencio. No le pidió que confirmara si se trataba de él. Simplemente la abrazó por detrás, en silencio. Y ella lo entendió. Pasaron los años, y Ha-jun creció demasiado rápido para que el corazón de M-ho pudiera seguirle el ritmo. Ya leía solo, ya intercambiaba ideas, ya quería elegir su propia ropa. Pero seguía corriendo al regazo de su padre cuando se sentía inseguro. Una tarde lluviosa, mientras miraban juntos por la ventana, Ha-jun preguntó, «¿Apa? ¿Y si un día soy como tú antes? ¿Solo, sin familia?» Min-ho sonrió. Le acarició el pelo y dijo, «Si eso pasa, te recordaré quién eres. Y recordarás que el amor te dio vida y me hizo renacer». En una celebración de fin de año de la empresa, invitaron a Ha-jun a pronunciar un breve discurso junto a su padre. Fue una ceremonia simbólica para celebrar los nuevos valores del grupo JML. El niño, con una naturalidad encantadora, tomó el micrófono y dijo, «Mi apa me enseñó que ser fuerte significa poder llorar y seguir adelante, que liderar significa cuidar, y que podemos ser muy poderosos, simplemente presentándonos en el lugar indicado y diciendo, aquí estoy». La sala aplaudió con emoción, y Minho, delante de todos, abrazó a su hijo como si sellara un pacto con el futuro. Un fin de semana, los tres fueron de excursión al mar. Ha-jun quería ver las olas de cerca. Era su primera vez en la playa. Min-ho, descalzo sobre la arena, caminaba de la mano de su hijo mientras el sol se ponía en el horizonte. «Apa, el mar es inmenso», respondió Min-ho. «Sí. Y aún así, encuentra la playa todos los días». Seol-a los observaba desde lejos, sentada en su toalla, sonriendo con ternura. En ese momento, lo supo. La vida que siempre había soñado estaba allí, en la forma más sencilla y perfecta que podría haber sido. Min-ho comenzó a escribir un diario, no con la intención de publicarlo, sino para registrar las cosas que no quería olvidar. Anotó las palabras de Ha-jun, los miedos que sentía, los recuerdos que ahora insistía en guardar. Una noche escribió, «Durante años, pensé que mi vida se trataba de alcanzar la cima. Hoy sé que mi misión era aprender a bajar, al nivel de un abrazo, un juguete en el suelo, un susurro de «te quiero» al oído». Al terminar, cerró el cuaderno y se durmió plácidamente. En un evento en honor a las madres solteras, organizado por Casa da Esperanza, Seol-a fue la última en hablar. En su discurso, agradeció discretamente a la señora Na, a su hijo y al padre de Ha-jun. No llegó con flores ni disculpas, llegó con presencia y se quedó. Y así, día a día, se convirtió en un hogar. Min-ho, sentado entre el público, apretó los ojos para contener las lágrimas. Sabía que esas palabras provenían de lo más profundo. Y en ese momento, comprendió. El perdón no se da, se construye. Con el tiempo, Ha-jun empezó a preguntarle sobre el matrimonio. «¿De verdad te vas a casar algún día?», rió Seol-a, evadiendo el tema. Min-ho, más maduro, respondió con firmeza. «El matrimonio es cuando nuestros corazones ya están en el mismo lugar, y los nuestros ya están, ¿verdad?». Un día, durante un picnic, finalmente le propuso matrimonio. Nada del otro mundo.
Un simple anillo escondido dentro de una manzana cortada. Seol-ah rió, emocionada, y dijo que sí. Ha-jun saltó de alegría y gritó: «Ahora somos una familia oficial». Min-ho lo miró y pensó: «Siempre lo hemos sido». La boda fue discreta, en el jardín de la antigua casa de la señora Na. Amigos cercanos, flores silvestres, una larga mesa de madera y muchas sonrisas. Cuando Min-ho prometió sus votos, simplemente dijo: «Hoy no prometo perfección, prometo presencia». Seol-ah respondió: «Y prometo no dejar que olvides al hombre en el que te has convertido». Ha-jun fue el portador de los anillos, con un traje azul que decía más que las palabras. En la foto oficial, los tres sonreían contra la luz del atardecer. No hubo final feliz. Hubo un comienzo, una y otra vez. Min-ho, ahora de 42 años, descubrió que el tiempo no cura las heridas, pero nos enseña a cuidarlas, y que el verdadero legado que le dejaría a su hijo no serían empresas ni acciones, sino la certeza de que el cambio es posible, que los hombres pueden llorar, que los padres pueden aprender, que el amor, incluso interrumpido, puede renacer. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre el secreto de su vida, respondió: «Un niño me llamó padre antes de saber que lo era, y desde entonces he intentado honrar esa vocación». Y así, entre reuniones cortas y desayunos más largos, entre informes y dibujos coloridos, entre abrazos nocturnos y palabras susurradas, Jong Min-ho ahora vive la vida que nunca imaginó. No perfecta, pero plena. Y todo comenzó con un abrazo inesperado y un pequeño «apa» gritado en medio del patio del colegio. A veces, solo necesitamos que el amor nos sorprenda para recordarnos que seguimos vivos. Un día, llamaron a Ha-jun para presentar un proyecto en la escuela sobre el héroe más grande de mi vida. Min-ho y Seol-ah fueron invitados a verlo. Sentados en la última fila de la pequeña sala decorada con carteles coloridos, esperaron con el corazón apesadumbrado. Cuando llegó su turno, Ha-jun subió al escenario improvisado, sosteniendo un cartel con una ilustración que había dibujado. Un hombre de traje con un niño en su regazo. «Este es mi apa. No tiene capa, no vuela, no lucha contra monstruos, pero superó su miedo. Y eso, para mí, es ser un héroe». La sala estalló en aplausos. Seol-ah se llevó la mano a la boca para contener las lágrimas. Min-ho permaneció en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y el alma desbordada. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni al mundo, ni a su propia conciencia. Su hijo lo veía como un héroe no por sus logros, sino por su valentía al transformarse. Y esa era la única validación que necesitaba. Al volver a casa ese día, Min-ho llevó el póster a su oficina y lo enmarcó. Lo colocó en la pared donde antes colgaba una costosa pintura abstracta. Ahora, cualquiera que entrara en esa habitación vería la imagen dibujada por un niño y comprendería, incluso sin palabras, en quién se había convertido. Fue entonces cuando comprendió: su historia no trataba de fracaso ni abandono. Trataba de regresar, de empezar de nuevo, de haber ido demasiado lejos, solo para descubrir que lo que más importaba estaba a un abrazo de distancia. En un paseo por el parque, a principios de primavera, Min-ho y Seol-ah hablaron del futuro. Hablaron del crecimiento de Ha-jun, de los nuevos proyectos de la Casa de la Esperanza y de publicar la poesía de Seol-ah. Ella le preguntó si extrañaba su antigua vida. Él sonrió, pensó un momento y respondió: «No, extraño lo que era, solo cuando olvido en qué me he convertido». Ella lo abrazó con fuerza.
como si sostuviera algo precioso que el tiempo no puede arrebatarle. Un fin de semana, durante una barbacoa familiar, el padre de Min-ho, ya mayor, con el pelo mucho más canoso, pidió hablar. Todos guardaron silencio. Miró a su hijo y dijo: «Cometí tantos errores. Te exigí que fueras como yo, cuando lo único que quería era que fueras mejor. Y lo fuiste». Min-ho no respondió con palabras. Se levantó, abrazó a su padre con fuerza y, en un gesto silencioso, selló el perdón que llevaba años latente y que nunca había encontrado cabida. La noche siguiente, Min-ho escribió otra entrada en su diario. Perdonar es reconocer que el pasado ya no domina el presente. Hoy, mi hijo duerme plácidamente, mi esposa sonríe levemente, y yo, por fin, soy un hombre completo. No porque haya conquistado el mundo, sino porque me he ganado el derecho a amar sin miedo. Al terminar, cerró el cuaderno y se acostó junto a Seol-ah, sintiendo que había algo divino en la simplicidad de esa rutina. Los domingos, empezaba a cocinar con Ha-jun. Era un desastre: harina en el suelo, salsa derramándose, recetas inventadas al instante. Pero era allí donde creaban recuerdos. Uno de esos domingos, Ha-jun dijo: «Apa, cuando sea mayor, quiero ser como tú». Pero no el CEO, el padre. Min-ho hizo una pausa, miró a su hijo y dijo: «Entonces ya he ganado». Y supo, en ese preciso instante, que nunca más dudaría de su valía. En el 10º cumpleaños de Ha-jun, organizaron una fiesta en el patio del colegio donde empezó todo. Los profesores recordaron la escena del primer «apa», gritado en público. Ahora, veían a padre e hijo bailando juntos, riendo, compartiendo una historia que parecía sacada de un libro, pero que era real. Seol-ah, con los ojos brillantes, le entregó a su hijo un regalo especial: el mismo cuaderno donde Min-ho escribió sus memorias, ahora con espacio para que Ha-jun continuara la historia. «Ahora te toca a ti escribir lo que quieras». En la última página del cuaderno, Min-ho le escribió una carta a su hijo. «Me llamaste cuando aún estaba perdido. Me viste cuando aún me escondía. Y por eso, todo lo que soy hoy empieza contigo. Gracias por enseñarme lo que ningún libro podría. Gracias por ser mi hijo». Ha-jun leyó la carta días después y la atesoró. Dijo que algún día se la enseñaría a sus hijos. Y Min-ho, al oír esto, pensó: «Qué hermoso legado es este, el legado del amor». Y así, con pasos tranquilos, risas ligeras, conversaciones nocturnas y silencios reconfortantes, la familia de Min-ho creció. No en número, sino en profundidad. La casa que una vez pareció perdida, ahora estaba llena de vida. Y todo comenzó con un niño corriendo por el centro del patio, llamando a un hombre «apa». A veces, el destino no grita, solo susurra, y quien lo oye nunca vuelve a ser el mismo. Ese otoño, el viento soplaba más suave que nunca. Min-ho caminaba junto a Seol-ah por un sendero boscoso mientras Ha-jun corría delante, recogiendo hojas doradas. Era un día cualquiera, pero para él todo era extraordinario. Recordó al hombre que había sido: frío, distante, atrapado en un mundo de metas. Y allí estaba, años después, de la mano de la mujer que creyó en él incluso cuando no lo merecía, y siguiendo los alegres pasos de un hijo que le enseñó a empezar de nuevo. Sentados en un banco de madera, viendo jugar a Ha-jun, Seol-ah comentó: «¿Sabes? A veces me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas si todo hubiera sido diferente». Min-ho la miró con ternura. «No creo que hubiera sido tan real. El dolor que sufrimos nos enseñó a cuidarnos mejor». Ella asintió. No había amargura en su conversación.
Había aceptación y una paz poco común, la que solo llega cuando el alma aprende a perdonar y amar sin reservas. Una noche, Ha-jun despertó de una pesadilla y corrió a la habitación de sus padres. Min-ho lo abrazó, susurrándole palabras tranquilizadoras hasta que se calmó. Mientras el niño se dormía, Seo-la susurró: «Te has convertido en el padre que soñé». Min-ho la abrazó con ternura y respondió: «¿Y tú, la mujer que lo hizo posible?» La habitación oscura, el silencio de la noche, la calidez de sus manos entrelazadas, todo parecía decirle: «Este es el lugar indicado». Años después, mirando fotos antiguas, Ha-jun encontró una del día que abrazó a Min-ho por primera vez en la escuela. De adolescente, sonrió, con los ojos llenos de significado. «Ahí empezó todo, ¿verdad?», asintió Min-ho. «Ahí desperté». Su hijo, ahora alto y seguro de sí mismo, colocó la foto en un nuevo marco y dijo: «Esta me la llevo a la universidad». Min-ho rió: «Solo recuerda llamarme de vez en cuando». Y Ha-jun respondió: «¿Cómo puedo olvidar a quien me enseñaste a ser?». En el último capítulo del diario que comenzó hace años, Min-ho escribió: «La vida me sorprendió cuando más la necesitaba. Pensé que no había lugar para los niños, pero solo el miedo lo ocupaba todo. Hoy, mi mundo está lleno de presencia, significado y amor. Si alguna vez me recuerdan, que sea por esto, por haber bajado de la torre y haber aprendido a vivir de verdad». En la ceremonia de graduación de Ha-jun, Min-ho y Seo-la se sentaron en primera fila. Cuando su hijo recibió su diploma, pronunció un breve discurso. «Dedico este logro al hombre que no tenía espacio para niños, hasta que lo abracé. Apa, gracias por quedarte». El público lo ovacionó de pie. Min-ho apretó en silencio la mano de su esposa, con el corazón finalmente en paz. Esto era más que un diploma. Era la confirmación de una historia de amor que había resistido el paso del tiempo. Y justo cuando todo parecía haber terminado, llegó otra sorpresa. Seol-ah estaba embarazada. A sus 44 años, Min-ho tendría otra oportunidad de ser padre, esta vez desde el principio. Ha-jun estaba rebosante de alegría. «¿Habrá alguien más que te llame Apa?», respondió Min-ho con una sonrisa de emoción. «Y yo estaré aquí, desde el primer día». La noticia fue recibida como un regalo silencioso del destino. La vida, una vez más, fue generosa con quienes tuvieron el coraje de cambiar. El nacimiento de la pequeña Hee-suk fue discreto, rodeado de cariño y significado. El nombre se eligió en honor a la mujer que lo cambió todo sin siquiera gritar. Cuando Min-ho abrazó a su hija por primera vez, sintió el mismo impacto que el abrazo de Ha-jun años atrás. Fue como si la vida le dijera: «Sigues llamándote». Y él respondió, sin dudarlo, con todo su corazón. Ahora, a los 49 años, Min-ho es padre de 2 hijos, esposo de Seo-la, mentor de jóvenes líderes y símbolo de una historia que comenzó con engaños y terminó con la verdad. Ya no necesita demostrar su valía, huir ni esconderse, porque ahora su vida tiene raíces y florece cada día. ¿Y tú? ¿Alguna vez te ha sorprendido un simple gesto que te hizo verte diferente? ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia, por tu silencio o por parecer demasiado fuerte? Tal vez, como Min-ho, solo necesitas escuchar lo que el amor te susurra y permitirte cambiar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale me gusta y compártela con alguien que necesite un recordatorio de que el amor, incluso el amor silencioso, puede transformarlo todo.